Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo video. El tema que estaremos tratando hoy es los diferentes métodos del conocimiento científico. Veamos. La filosofía reconoce numerosos métodos, entre los que están el método por definición, el método por demostración, el método dialéctico, el método trascendental, el método intuitivo, el método fenomenológico, el método semiótico, el método axiomático y el método inductivo. Científico, por su parte, es el adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia, un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para producir conocimiento. El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico. No existe una clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen. A pesar de ello, aquí te presento una clasificación o tipología que cuenta con ciertos consensos dentro de la comunidad científica. Método empírico-analítico. El conocimiento se presenta de manera lógica, autocorrectiva y progresiva. Método experimental. Algunos lo consideran por su gran desarrollo y relevancia, un método independiente del método empírico. Lógica experimental. Este comprende a su vez al método hipotético deductivo, en el caso de que se considere el método experimental como un método independiente. El método hipotético deductivo pasaría a ser un método específico dentro del método empírico-analítico e incluso fuera de este. Método de la observación científica. Es el propio de la ciencia descriptiva. Método de la medición, a partir del cual surge todo el complejo empírico estadístico. Método hermenéutico. Es el estudio de la coherencia interna de los textos, la filosofía, la exégesis de libros sagrados y el estudio de la coherencia de las normas y principios. Método dialéctico. Considera los fenómenos históricos y sociales. Método fenomenológico. Conocimiento acumulativo y menos correctivo que el empírico analítico. Método histórico. Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en sucesión cronológica. Método sistémico. Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes. Método sintético. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se forma una teoría que unifica los diversos elementos. Metodológico. Es otra gran rama de la metodología científica, aunque esta es más clásica y de menor fiabilidad. Metodológico deductivo. Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios. Método deductivo directo y método deductivo indirecto. Método analógico. Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos. La probabilidad de que las características restantes sean también semejantes, los razonamientos analógicos no son simplemente válidos. Entonces, el método científico se emplea con el fin de incrementar el conocimiento. En sentido riguroso, el método científico es único, tanto en su generalidad como en su particularidad. Así pues, por método científico se entiende todas aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder en fin de exponer y confiar sus teorías. El método científico tiene diferentes etapas. Una de ellas es hacer pregunta, investigar, construir hipótesis, probar con un experimento, ver si está funcionando el proceso, analizar data y realizar conclusiones, resultados acordes con la hipótesis, resultados parcialmente o no alineados de toda la hipótesis, comunicar el resultado. Es posible aplicar el método científico en distintas instancias de la vida cotidiana.
Aunque no siempre nuestras acciones diarias se emprenden con la rigurosidad y la formalidad que propone el método científico. Aún así, veamos estos diferentes ejemplos. El teléfono celular de María pierde la conexión a Wi-Fi continuamente cuando está en su casa. Dado que tiene un muy buen servicio de internet, decide averiguar qué es lo que ocurre y supone que algún otro aparato estará haciendo interferencia. Hipótesis. Desconecta pues todos los demás aparatos para ver si el fenómeno se repite. Observación. Con la idea de ir poco a poco, los conecta de nuevo para ver si alguno hace interferencia. Experimentación. El teléfono pierde la señal de todos modos. Decidida a comprobar si se trata del teléfono de la señal Wi-Fi, visita a un familiar para ver si en su casa la señal se pierde también. Observación. Y se da cuenta de que ocurre nuevamente, a pesar de que este familiar tiene un servicio diferente de internet. Concluye entonces que el desperfecto tiene que ver con el celular y no con el servicio de internet. Teoría. Otro ejemplo es: Pedro está enfermo. Observación. A Pedro le duele mucho el estómago y le dan ganas de vomitar. Hipótesis. Pedro tiene una infección estomacal. Experimentación. Se le suministra un antibiótico. Resultados. Pedro mejora considerablemente y ya no sufre del dolor de estómago. Conclusión. El malestar de Pedro era causado por una infección estomacal. Desde un punto de vista empírico o científico, tal y como ahora lo entendemos, se debe mencionar a precursores del método científico, tales como Leonardo da Vinci. El método científico de Leonardo se basaba fundamentalmente en la observación. Su manera de entender el mundo se basaba en describir e ilustrar con un detalle minucioso. Copérnico. La teoría de Copérnico se basaba en observaciones y cálculos matemáticos, pero también en ideas filosóficas como que el círculo es la forma más perfecta de todas. Galileo Galilei estaba enunciando los principios de aquellos que más adelante serían conocidos como el método científico, es decir, la comparación empírica de los hechos mediante la experimentación, la observación directa y el razonamiento lógico. Algunos de los aportes de Galilei fueron que formuló las primeras leyes sobre el movimiento. En el campo de la economía y de la astronomía cabe destacar la confirmación empírica del modelo heliocéntrico del universo. En conclusión, para comprobar la funcionalidad o credibilidad de algo que creemos, debemos seguir los métodos del conocimiento científico. Ya sabiendo que el conocimiento científico es el conjunto de saberes comprobables gracias a los pasos de este. Muchas gracias por llegar hasta aquí.